Muy buenas, comunidad Geosur. Hoy vamos a charlar un poco sobre lo que es el New Space y el Old Space. Básicamente la traducción sería como el nuevo espacio versus el espacio tradicional, o cómo se desarrolla la industria o la actividad espacial actualmente y hacia qué paradigmas se están cambiando y hacia dónde va el sector espacial. Para eso, antes de hablar del New Space, hay que hablar un poquito sobre lo que es el espacio tradicional. En principio, el espacio tradicional habla o da cuenta de cuando los estados son los que se hacen cargo de la actividad espacial y el desarrollo, exploración, generación de nuevas tecnologías, etc. Por lo general, el concepto de espacio tradicional es un ambiente sumamente conservador. Usualmente se usan tecnologías muy viejas o con muchos años ya de uso, donde no se prioriza el desarrollo o las capacidades, la performance de una tecnología, sino lo que se prioriza o lo que se pondera es la seguridad de ese componente, de esa parte o componente. Ustedes saben que cuando se desarrolla un spacecraft, una nave espacial, para una misión interplanetaria o se desarrolla un satélite, normalmente uno pretende, esto es espacio tradicional, que esa inversión dure en el espacio 5, 10, 15, en realidad 10, 15 años. Es así que, por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, los satélites geoestacionarios suelen tener vidas útiles de 15 a 20 años. Son satélites muy costosos y que tienen que estar muy bien protegidos. ¿De qué? Bueno, el ambiente espacial es sumamente agresivo. En el ambiente espacial hay muchísima radiación proveniente de la galaxia, de otros lugares distintos de la galaxia, pero mayormente radiación que proviene de nuestro Sol. Nuestro Sol o nuestro sistema solar tiene un clima, así como existen las estaciones en la Tierra, verano, primavera, otoño, invierno, etc. En el espacio ocurre exactamente lo mismo, al menos en nuestro sistema solar. Existen los veranos y los inviernos solares, y cada uno de ellos dura aproximadamente 11 años. En el verano solar es cuando más actividad solar existe y es cuando más radiación se desprende. La radiación del espacio que se desprende, o sea, la radiación que desprende de nuestro Sol básicamente consiste en dos grandes núcleos, que son desprendimientos de masa coronal, o sea, literalmente desprendimientos del Sol, o sea, masa solar, que transita por el espacio y que muchas veces impacta sobre nuestro planeta. Muchas veces se desprende algo que llaman flares, que son como bengalas o destellos, que eso viaja a la velocidad de la luz, llega casi instantáneamente a la Tierra. Eso, viajando a la velocidad de la luz del Sol llega casi 8 minutos después a la Tierra. Esos flares, esa radiación llega también muy rápida, digamos, en contraposición de lo que serían los desprendimientos de corona masal, perdón, de masa coronal, que tardan varios días en llegar, viajan a velocidades hipersónicas, pero tardan muchísimo tiempo. Esta radiación es sumamente nociva para el ambiente espacial, para todo lo que es tecnológico, porque la radiación degrada toda la tecnología. Por otra parte, son como nubes, plasma de iones positivos y negativos, que cuando tocan, impactan sobre estos artefactos, generan como polos, donde se generan especies de discharge, que son como descargas eléctricas, arcos eléctricos, como si fuesen los rayos en la Tierra cuando hay tormentas. Lo mismo ocurre, y cuando eso ocurre en una nave espacial o en un satélite, por lo general genera un daño crítico catastrófico. También en el caso particular de las órbitas bajas, LEO, de la Tierra, existe algo que se llama oxígeno atómico, que ustedes saben que la molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno, o sea, es O2. Bueno, el oxígeno, en el espacio existe oxígeno solo, una molécula de un único átomo de oxígeno, que es extremadamente corrosivo, con lo cual en el espacio tenemos los micrometeoritos, que son desde partes y componentes de otros satélites, de otras naves espaciales que se hayan destruido en el espacio, que tienen tamaños de milímetros, pero como se desplazan a velocidades cercanas a los 27.000 km por hora, evidentemente por muy pequeña que sea la piel, digamos, esto milimétrico, puede hacer un gran daño a una nave espacial o un satélite. Incluso, por ejemplo, las motas de pintura que se desprenden, viajando a esa velocidad, pueden dañar críticamente un satélite.
También tenemos el tema de el vacío. En el espacio hay vacío, con lo cual eso trae un montón de inconvenientes. Luego está la parte térmica también, ¿no? Pensemos que cuando el satélite orienta una de sus caras hacia el Sol, esa cara puede estar a 200 grados centígrados y la cara que da el espacio profundo puede estar a menos 170 grados centígrados, con lo cual estructuralmente eso sufre muchísimo, porque tenés una cara del satélite que se está dilatando por temperatura y la cara posterior se está contrayendo por baja temperatura. También tenés radiación del albedo de la Tierra, que es como la radiación que refleja la atmósfera terrestre hacia el espacio, y esa radiación también impacta sobre el satélite, generando un gradiente térmico que estructuralmente genera un estrés enorme. Todo esto hace que el ambiente espacial sea sumamente complicado. ¿Qué hace la industria espacial actual? O sea, lo que estamos conociendo como Old Space. Bueno, genera redundancias, es decir, que a cada sistema lo redunda, o sea, pone 2 o 3 sistemas iguales, en realidad más de 3, porque si uno falla, o sea, están permanentemente votando. Cuando, vamos a suponer, tenemos un sensor de temperatura. Tenemos 3 sensores de temperatura. Los 3 sensan temperaturas y si funcionan correctamente y fueron bien calibrados, los 2 informan la misma medición con cierto grado de error producto de cada instrumento. Y se vota. Si algunos de ellos, por ejemplo, vamos a suponer, están leyendo todos 20 grados centígrados dentro del satélite y uno de ellos informa menos 170 grados, se hace una votación. Si 2 dijeron 20, bueno, queda 20 como temperatura. Eso te ayuda a que si existe algún daño de algún equipo, también existe la posibilidad de redundancia. Sabes en efecto que tu sistema o tu subsistema falló, levanta el siguiente, el de redundancia. Ya directamente no están votando, sino que están como backup. Se daña uno, levanta el otro. Digamos, esto hace que los satélites sean colosales, muy, muy grandes. Llaman satélites monolíticos. ¿Por qué es monolítico? Porque tiene un montón de redundancias, porque tiene un montón de protección contra la radiación, contra estos space discharge, contra el oxígeno atómico, y esto hace que sea excesivamente caro. ¿Por qué es caro? Porque es cara la mano de obra, porque hay que planificarlo con muchísima anticipación, es cara, son muy caros los componentes espacializados o de grado espacial, porque es caro el lanzamiento. Cada kilo de satélite o de nave espacial cuesta en promedio, si son cargas primarias, unos $50.000. Pensemos que si tenemos un satélite que pesa 3 toneladas, como por ejemplo el Southcom, más o menos, ya les hago la cuenta, pero son 3.000 kilos por $50.000, nos da más o menos unos $150 millones solo de lanzamiento, eso sin contar todos los ensayos ambientales que hay que hacerles para certificar que nuestro equipo no va a entrar en resonancia con el lanzador y se va a destruir, sin contar los fletes, traslados, seguros. Eso tranquilamente puede oscilar a 250 millones de dólares. Pero bueno, se justifica en la vida útil del satélite, se amortiza porque ese satélite va a estar ofreciendo datos meteorológicos, ciegeo, va a estar ofreciendo GPS, va a estar ofreciendo comunicaciones satelitales para que podamos ver en vivo y en directo cualquier acontecimiento en cualquier punto del planeta. Y esa venta de ese servicio hace que se amorticen inversiones de esas características. Ahora bien, hace algún tiempo atrás, lo habrán visto, digamos, Estados Unidos discontinuó su sistema de vector que ponía en órbita sus cargas útiles y sus satélites, estos transbordadores espaciales, incluso mucho antes de que tuviesen una alternativa para estos transbordadores. Y es así como empezó la NASA, por ejemplo, a comprar los motores RD de Rusia. Bueno, eso abrió el juego al sector privado. Y acá es donde entra el New Space, cuando el sector privado ingresa a la industria o al segmento o al sector espacial. Obviamente, una empresa tiene un fin que es el lucro, cosa que el Estado no. Y por lo tanto tiene que hacer sumamente eficiente todo. Así que acá en la competencia entre privados, que no suele ser así, competencia es como una palabra muy generosa, en realidad hay un oferente como máximo por país, pero bueno, ocupa en cierta medida lo que el Estado hacía antes de motus propio. Por otra parte, al menos en lo que son el sector comercial del espacio, que es básicamente la órbita baja de la Tierra, la órbita LEO,
y la órbita geo, que es donde se posicionan estos satélites geoestacionarios, donde además se venden servicios de telecomunicación. Y allí sí hay muchos oferentes privados y que cambiaron el paradigma, ya no hacen un único satélite monolítico, sino que cambiaron la estrategia y hacen constelaciones de satélites, es decir, ponen muchos satélites uno tras del otro, tratando de cubrir toda la superficie del globo terráqueo, esto es en órbita LEO, órbita baja. ¿Qué pasa si un satélite falla? Bueno, la misión no muere. Antiguamente, si vos tenés un satélite de telecomunicaciones en geoestacionario y falla el satélite y lo perdés, perdiste la misión. Ya no podés brindar más servicio hasta que repongas el satélite en la posición geoestacionaria a la que fue asignado. En cambio, en una constelación de satélites, si se te cae un solo satélite, o dos, o 10, cuando vos tenés 300, 400, 500 satélites en órbitas, tu misión continúa, no se ve afectada. ¿Qué te permite eso? Si tenés esa facilidad y vos podés desarrollar satélites con tecnología muchísimo más actual, mucho más económica, mucho más eficiente, que no tiene el grado de seguridad que tienen los componentes tradicionales espacializados, pero son infinitamente más económicos. Por lo tanto, producís satélites más económicos. Si a su vez le quitas redundancias, lo haces más liviano, cuesta menos el lanzamiento, lográs una ecuación en la cual vos reducís el costo de la fabricación de un satélite, reducís el costo del lanzamiento de un satélite y además lo pensás o lo diseñás para estar 3, 4, 5 años como máximo en el espacio. Por lo tanto, le sacás un montón de blindaje de radiación, que gran parte de toda esa radiación que yo conté al principio nos protege nuestra propia magnetosfera. O sea, la Tierra tiene un campo magnético, ese campo magnético deflecta, desvía toda esa radiación y nos protege de lo que el Sol, las erupciones solares, digamos, ¿no? Bueno, a los satélites también los protege. Salvo los geos, que los geos están en una zona donde el campo magnético o es nulo o es muy bajo y se ven, digamos, atacados por todo este tipo de radiaciones. Entonces, bueno, el New Space habla un poquito de esto, ¿no? Cómo se introduce el sector privado, cómo el sector privado cambió el paradigma, ahora apunta a constelaciones de satélites en donde si uno falla, la misión no fracasa, sino que continúa, a lo sumo con una pequeña reducción de las capacidades, pero continúa operativa, hasta tanto se reponga la nueva unidad que falló. Por otra parte, esto tiene como un impacto muy grande porque también cambia la filosofía del diseño, fabricación y operación de un satélite o de una nave espacial, porque el hecho de fabricar algo para poco tiempo, 4 o 5 años como máximo, entre 3 y 5 años para poner un número, ya sabemos que se cae digamos, los requerimientos de blindaje, se llama harness, digamos, blindaje contra la radiación. Te lleva a no tener que usar componentes espacializados, sino componentes que se llaman COT. Componentes COT significan de góndola, o sea que están siempre al alcance de la mano, disponibles en un montón de proveedores. Obviamente tu sistema no está tan protegido, no es tan robusto, pero sabiendo que si se te cae al bajar el costo lo podés reponer rápidamente y tu misión nunca dejó de operar, tiene como una ecuación muchísimo más interesante para lo que, al menos para lo que es el interés de una empresa privada. Por otra parte, estamos hablando que el New Space, el hecho de que existan las empresas privadas, habla de que se está abriendo un nuevo juego. Las empresas privadas, si van a explorar el espacio, quieren tener soberanía de aquello que van a invertir mucho dinero y mucho tiempo. Bueno, esto es una gran discusión porque todos los países del mundo firmaron un tratado, el Tratado del Espacio, allá por la década del 60, del siglo pasado, incluso Estados Unidos y Rusia en plena Guerra Fría, donde se propone que el espacio es para el uso pacífico, ya se prohíbe la actividad militar, llevar armamento, llevar armas nucleares, se prohíbe la propiedad privada, por ejemplo, y dice que el espacio debe ser en beneficio de toda la humanidad, incluso aquellos países que no dispongan de capacidades espaciales como para hacer usufructo de lo que es el espacio. Hoy Estados Unidos está llevando adelante un plan que se llama, un nuevo tratado que se llama Artemis. El Artemis sí propone la propiedad privada y hoy el mundo está discutiendo, al menos el mundo, me refiero al mundo que trata temas espaciales, si conviene ir hacia el Artemis o continuar dentro de lo que es el Tratado del Espacio tradicional, que además el Tratado del Espacio es
propiciado por la ONU. Bueno, estamos en plena discusión si es bueno, si es malo. Digamos, parece que el capital se impone siempre y nos lleva a puestos, y nos guste o no nos guste la idea, aparentemente se está yendo hacia la propiedad privada, es decir, que vamos a volver a lo que sería el lejano oeste de Estados Unidos, donde el que planta bandera se queda con el territorio. Y entonces hoy en día, si vas a un asteroide que ya se detectó que tiene minerales y recursos que se puedan explotar, basta que alguien plante bandera y aparentemente es de su propiedad. Esto es una reducción, pero es para que se entienda con palabras fáciles por dónde viene la mano y qué está discutiendo el mundo. En cualquier caso, retomando lo que es el New Space, como yo les contaba, no solo era reducir, usar componentes más económicos, pensar misiones a menor tiempo, en constelaciones para que la misión no fracase, sino que además también cambian las metodologías de trabajo. El espacio tradicional trabaja, o la base nació con algo que se llama el Handbook de la NASA, el manual de la NASA. La NASA, cuando arrancó con la actividad espacial, escribió su manual de procedimientos, como muy acostumbrados están los norteamericanos a que para todo hacen un procedimiento. Hicieron un manual, que es un manual de procedimientos de cómo se lleva adelante una misión espacial. Misión espacial, ojo, no es solamente el satélite o la nave espacial interplanetaria, sino que la misión espacial está constituida de dos segmentos, el segmento de vuelo y el segmento terrestre. El segmento de vuelo es la nave espacial, es el satélite, y el segmento de tierra son las estaciones terrenas que se comunican con estos satélites para descargar información, descargar el estado de salud de los satélites, etcétera. Y a su vez hay una etapa también de procesamiento de toda esa información que se produce y se distribuye al interesado. Bien, entonces, hay una metodología, el Handbook de la NASA, tradicional, de la cual después la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, también tomó parte de ese handbook y hizo su propia norma. Argentina trabaja con esas normas, trabaja con ambas incluso, y son procedimientos que básicamente, para hacer un resumen, lo que intenta hacer ese manual de procedimiento es explorar, o sea, a partir de un problema, de una necesidad, generar una serie de requisitos. A partir de esos requisitos se exploran alternativas, se hace un poco de lo que sería I+D hoy en día, actualidad, investigación y desarrollo, etcétera. Se proponen alternativas y se hace un documento que se llama PDR, que es un documento de diseño preliminar, una revisión de diseño preliminar, donde se evalúan todas las alternativas estudiadas. A partir de eso se decide una alternativa. Esas alternativas nacieron de un proceso de ingeniería de sistemas donde se revela la tecnología que hay que emplear a partir de los requerimientos que uno tiene para desarrollar una misión espacial. Una vez que se define cuál es el artefacto a construir, a diseñar, se empieza a hacer el diseño, ya con esa idea preconceptual, afirmada o votada o elegida en las instituciones o en las empresas. Se pasa a la etapa de diseño. Ahí se hace un nuevo documento, se llama CDR, que es un documento de revisión de diseño crítico. Ya se desglosó el problema en problemas más chicos, subsistemas, etc. Y se hizo toda la ingeniería de detalle para esa opción elegida. Una vez superada la etapa esta de diseño crítico, se pasa a la etapa de ensayo, integración, construcción, ensayos, etc. Y luego finalmente, sigue una etapa de documentos, donde finalmente se llega a la etapa de vuelo y después a la etapa de operación y finalmente a la etapa de decomisión, que es cuando se retira o se finaliza la misión. Todo esto hace que los procesos espaciales sean extremadamente costosos, porque se demora muchísimo tiempo entre que se piensa algo y se ejecuta. Y además hay enormes sobrecostos. El New Space, por el contrario, propone nuevas metodologías de trabajo, se llaman metodologías ágiles. SpaceX es una de ellas, las que utiliza metodología ágil. De hecho, hoy en día nadie es que o es Handbook NASA o Space, o en realidad la metodología esa de trabajo se llama waterfall, cascada, ¿no? Uno diseña preliminar, elige, después va al diseño crítico, después cuando pasa esa revisión empieza a construir las partes y componentes, las integra, las ensambla, las ensaya, hace un ensayo muy crítico, se llama B&B, que es validar y verificar, donde se valida si se verifica que aquello que se decidió construir tiene las medidas, las características, la performance deseada, o sea, más bien
si cumple con los planos, digamos, ¿no? Y después la etapa de validación, que es ver si es que también eso que construimos cumple con los requerimientos o necesidades originales. Entonces se verifica que lo construido esté bien construido y después qué tan bien construido está. Ya se califica, digamos, ¿no? Bueno, pasadas esas etapas se pasa ya a la etapa de vuelo y de operación. En el New Space, con estas metodologías ágiles se busca acortar esos plazos de diseño y desarrollo, producción y operación, haciendo que sean ciclos iterativos. Uno, si quiere hacer una nave que va al espacio, capaz que antes de hacer la nave gigante, monstruosa, tan monolítica, diseña pequeños satélites donde pero ella va probando tecnología y la lanza al espacio y la opera. Y cuando tiene información dice, ok, esto me sirve, esto no, y ahora hace un nuevo satélite un poco más grande con otras tecnologías y va madurando hasta que llega finalmente al producto final. Esto aparentemente es lo que se está usando hoy en la actualidad, el New Space, que usan las empresas que están trabajando en el New Space, donde se busca achicar esos ciclos de vida tan extensos y con sobrecostos por uno de tiempos más reducidos y que cuesten muchísimo menos. Un poquito la idea es esto, expresarles que el New Space trae estos cambios de paradigma en cuanto a lo que es el Old Space. Entiendo que no es para tomar partido, que es mejor si el Old Space o el New Space, sino que son realidades distintas. El sector económico privado necesita de cierta dinámica que el sector tradicional espacial, que se basan los estados para desarrollar sus proyectos, no hay como sintonía fina entre uno y otro. Entonces, bueno, lógicamente se van acomodando las cosas y van naciendo metodologías de trabajo y filosofías de trabajo que ayudan a que el New Space, que es ampliamente utilizado por las empresas privadas, tengan mejor, digamos, definición o lleguen mejor al objetivo final, que es la misión que se han propuesto. Espero que les haya servido. Cualquier cosa queda a disposición para las consultas de ustedes. Muchas gracias.